Estoy en comunicación con Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Y sobre este tema, bueno, Raúl, antes que nada, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Gracias. Igualmente, también decía yo que es un gusto que haya organizaciones como la tuya, de Mexicanos contra la Corrupción, porque lo que buscamos los mexicanos es, aparte de que sabemos que vivimos inmersos en un mundo de corrupción, pues también sabemos que con la verdad es con el único elemento con el que saldremos de todo esto. En el tema Emilio Lozoya, que es un tema muy complejo porque no solamente involucra a ese personaje, sino a todo un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el gobierno mexicano. ¿Ustedes qué tienen? En primer lugar, ¿qué les pareció lo de ayer de la Secretaría de la Función Pública y qué es lo que tienen ustedes, digamos, dentro de la información que han venido investigando que les permitiría emitir un juicio de opinión en función de lo que hay y de lo que falta por hacer? Bueno, a mí me parece que la sanción que aplicó la Secretaría de la Función Pública pues le resultó muy barata a Emilio Lozoya por todas las irregularidades en que ha estado involucrado. No hay que olvidar que no es solo el caso Odebrecht, que ha sido el caso más sonado y en el que en la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tenemos más de 2 años señalando las irregularidades, no solamente de sobornos, sino de sobreprecios y pagos ilegales que se realizaron a favor de esta constructora. No es solo caso Odebrecht, también Emilio Lozoya está involucrado en otros asuntos pues muy graves. Ahora que salió el tema del huachicol, salió a la luz que algunas de las aeronaves que habían sido adquiridas para combatir este delito, pues resulta que eran utilizadas casi como taxis aéreos por el funcionario. Esto documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Las aeronaves eran utilizadas para vuelos a destinos turísticos, incluso a vuelos de proveedores de la propia empresa, uno de ellos Altos Hornos de México, que recordarás hizo un negocio pues que resultó dañino para la petrolera, que fue el vender una planta de fertilizantes a un sobrecosto y que además pues representaba casi chatarra, ¿no? Sí. Es decir, una serie de irregularidades que me parece que la sanción, la inhabilitación de 10 años para Lozoya le resultaron muy, muy baratas, viendo que en el resto del continente, pues las sanciones que se han aplicado contra expresidentes, ministros, titulares de áreas como importantes en el aparato gubernamental, pues han sido cárcel, han sido sanciones mayores, ¿no? Entonces, en el caso de Lozoya, una inhabilitación pues resulta casi una broma, sí, porque pues ¿quién va a emplear a Emilio Lozoya después de este escándalo? Se le inhabilita para cumplir o para ocupar cargos públicos, pues cuando es sabido que el señor ya goza de beneficios en el sector privado, ¿no? Ya en sus negocios personales. Sí, de hecho, fíjate, todavía no había bien dejado tibia la silla de Petróleos Mexicanos, cuando ya Alonso Ancira, el dueño de Aceros del Norte, de Altos Hornos de México, ya lo había contratado de manera extralegal porque supuestamente Emilio tendría que haber estado 1 año fuera de servicio para después poderse incorporar a una organización que tuviera de alguna suerte que ver con Petróleos Mexicanos. Pero eso no se respetó, Alonso Ancira lo toma y es Alonso Ancira el que le vende una de las 2 empresas de fertilizantes que acabó comprando Petróleos Mexicanos a altísimos costos y después a altísimos costos de operación, y de eso pues bueno, ni siquiera se toca el asunto. Ahora, sobre el tema de la multa como tal, ustedes van a darle, me imagino, un seguimiento hasta que los presuntos inculpados paguen aquello que reclama la Secretaría de la Función Pública, me imagino, ¿no? Sí, bueno, aquí lo lamentable es que ya hay un pronunciamiento del abogado en el sentido de que esto se va a impugnar, y estos son procedimientos que se llevan años. Recordarás, Pedro, de que pues hay funcionarios que pasan años y nunca son sancionados, y en ocasiones ganan estos litigios y van muy campantes en total impunidad. En la organización estamos muy preocupados de que esto no quede impune, y le hemos estado dando seguimiento al asunto en concreto Odebrecht.
Queremos que esto se sancione ejemplarmente, como ha ocurrido en otros países, que México no sea la excepción, que México no quede como el espacio de impunidad en el continente, y que se sancione no solamente a Emilio Lozoya, sino a todos los involucrados en este caso de corrupción y en otros actos en los que se vieron involucrados estos funcionarios. Entonces la inhabilitación a nosotros como organización nos parece insuficiente, nos parece que es un primer paso importante, pero que no debe quedar ahí, que no debe quedar como una inhabilitación, como una sanción en el caso del otro funcionario involucrado, sino que se debe ir más allá y debe haber castigo, incluso con cárcel en el caso de los funcionarios involucrados. Solamente con castigos ejemplares es como se puede combatir la corrupción, porque de otra forma le estamos dando mensajes a los corruptos de que pueden operar como ellos quieran, porque al final de cuentas van a salir librados de castigos, ¿no? Sí, ahí es en donde está el nudo gordiano de todo esto. Ahora, el tema Odebrecht como tal, que lo está llevando la Fiscalía General de la República, si bien este es un precedente que propone la Secretaría de la Función Pública, no es, y esto habría que explicárselo al público, no es el resultado de las investigaciones que derivarían de haber estado cerca, husmeando qué fue lo que se hizo con organizaciones como Odebrecht, en el caso de la propia Pemex, y de la propia Pemex con Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia, en una orquestación en donde estaba en aquel entonces el jefe de campaña de Peña Nieto, que era Luis Videgaray, el propio Peña Nieto, que en algún momento, tú lo sabes, Raúl, en algún momento Luis Videgaray y Emilio Lozoya propiciaron una reunión entre el presidente de Odebrecht y el entonces candidato a la presidencia para que se conocieran, para que se movieran las colas, ¿no? Y para que fueran amigos de ahí y en adelante. Sí, así es, ese es un punto que me parece clave y efectivamente el auditorio debe de conocer que esta sanción que se aplica no tiene que ver con el pago de sobornos, porque luego se mezcla y se confunde. Esta sanción tiene que ver con que el señor omitió cuentas bancarias en su declaración patrimonial y que, según he conocido, en el rastreo financiero que se hizo a Emilio Lozoya, pues hay una propiedad que adquirió que tiene que ver con cuentas no declaradas, con recursos no declarados. Entonces de ahí, digamos, viene el hilo que siguió la Secretaría de la Función Pública, que no tienen que ver con los sobornos, es decir, se están castigando omisiones que el señor tuvo en su declaración patrimonial, pero no se están castigando los sobornos, eso sigue impune totalmente. Sí. Y esto que mencionas de las reuniones con el presidente, bueno, es bien importante esto me parece clave y por esta razón se tendría que llamar a declarar por lo menos al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque no fue una reunión, fueron por lo menos 4 las reuniones que se pactaron con Marcelo Odebrecht, antes, ya siendo él perfilándose como candidato, y posteriormente, después de haber sido electo, hubo otras 2 reuniones por lo menos. Estas reuniones no tendrían otra explicación más que ver los beneficios de negocios que estaban otorgando a Odebrecht, porque recordarás que en toda Latinoamérica Marcelo Odebrecht operaba con los más altos mandos, con los, digamos, con presidentes, con ministros, no trataba con personajes menores, y en todos estos casos los pagos de soborno, los actos de corrupción se negociaban al más alto nivel, es decir, estamos hablando de corrupción del más altísimo nivel. El hecho de que se haya reunido por lo menos en 4 ocasiones con Enrique Peña Nieto, Marcelo Odebrecht, pues abre sospechas muy fundadas de que este personaje, el expresidente, estuvo involucrado en esta trama de corrupción. Entonces, si el gobierno actual quiere apuntar a combatir la corrupción, tendría que ver más arriba, no solamente Emilio Lozoya, y ver a todo el círculo que lo rodeó. Lamentablemente, y esto es una mala noticia para los mexicanos, es que el ingrediente electoral
el posible desvío de recursos para fines de campaña electoral, pues es un delito que prácticamente ya está prescrito, ese no se castigaría. Lo que sí se puede castigar todavía es esta trama de corrupción, el hecho de haber recibido sobornos a cambio de obras. Eso está vigente y eso es lo que se debe castigar. Claro, por supuesto, ahí está el nudo gordiano de toda esta enorme operación que tiene muchísimas aristas y multimillonarias cifras de dólares que están involucradas en todo ello. Raúl Olmos, lo único que te pido es que no quitemos el dedo del renglón, que estemos al pendiente, y vuelvo otra vez a aplaudir a organizaciones como la que tú encabezas en Mexicanos contra la Corrupción, porque si no es por ahí, la sociedad mexicana es el mejor testigo y el mejor acicate para que nuestras autoridades hagan aquello de lo que, bueno, de principio tendrían que estar obligadas a hacer. Gracias, Raúl, por tu intervención aquí. Muchas gracias, Pedro. Un saludo.